Miren, yo creo que ahora sí ya podríamos dar comienzo, Muy bien, Rosario, ¿qué te parece? ¿Estás de me acuerdo? parece muy bien, muy bien. Bueno, pues adelante. Olimpia me va a ayudar a presentar mi PowerPoint, Ah, ¿sí? Y excelente. entonces sí, porque yo soy todavía me hago un poco de bolas, ¿no? Estarle picando y estar hablando y todo. Y sí quisiera comenzar señalando que este texto, pues forma parte de un trabajo de investigación que está en proceso, porque yo trabajo cuestiones de la diplomacia y de hecho mi proyecto de investigación es sobre la doctrina Monroe de Roosevelt, del corolario Roosevelt, al corolario Lodge. Y ahí es donde está Pereira muy metido por toda la obra sobre Monroe que él realizó. Y al revisar e investigar los documentos de Carlos Pereira, me encontré con la gran beta que es María Enriqueta. Entonces, fue todo un descubrimiento, un feliz descubrimiento, ver a una mujer. Claro, ver a una mujer literata implica, y empezar a trabajarla, implica como toda una metodología, que eso es algo que es un poco, digamos, desafiante. Ahora incursionar más en cuestiones que tienen que ver con historia social y de la cultura. Y en este texto me pasó un poco lo que comenta Eric, de cortar a los personajes. Entonces, ¿cómo ir cortando a los nexos que fue forjando María Enriqueta con personajes de la talla como Balbino Dávalos o Victoriano Salado, que son personajes que por sí solos dan pie para investigarlos de una manera muy amplia, no solamente una tesis, sino varios trabajos. Ellos realmente marcaron una impronta no solo en el mundo de la diplomacia o del periodismo, ¿sí? sino, también, eh, sino también en la cuestión de la historia y de la historiografía. Cada uno de ellos, junto con Pereira, tiene una forma muy particular de ver a la historia. Y entonces, esas cuestiones no las puedo abordar no, en este trabajo, porque en este trabajo la pregunta central es sobre el peso de los nexos, ¿sí? Y de los vínculos socioculturales que María Enriqueta forjó con personajes del mundo de la diplomacia y de la cultura y cómo estos fueron coadyuvantes en el desarrollo de su carrera literaria. Entonces, realmente en este trabajo que voy a ir presentando en el seminario, pues mi propuesta es ir viendo esos nexos que construye María Enriqueta y claro, muchas veces va de la mano con Carlos Pereira, ¿sí? Los nexos de María Enriqueta con estos diplomáticos que Rubén Darío mencionó para el caso de Balbino, los literatos, los diplomáticos literatos, ¿sí? Gente muy letrada. Y en este sentido, pues a través de ir buscando en diferentes fondos, ¿sí? Que además son fondos inmensos, los de Balbino Dávalos en el Museo Histórico de la Casa de Colima, Museo Histórico de Colima. Es enorme lo que tienen ahí recuperado y en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional tienen material riquísimo, pero la joya eh, importantísima es el de la Capilla Alfonsina, la biblioteca que está en la Universidad de Nuevo León. Es una belleza. En este trabajo yo ya no incorporé a Alfonso Reyes, no incorporé a Alfonso Reyes, quien va a tener, ¿sí? Un papel también muy decidido para apoyar no solo a María Enriqueta, que le publiquen en Argentina, donde va a estar Alfonso Reyes en alguna ocasión como
eh, diplomático representante de México, o el apoyo que les brinda el propio Alfonso Reyes al matrimonio en 1916 cuando llegan a Madrid. Entonces hay un testimonio muy rico. Hay un mundo cultural muy importante de estos porfiristas que van a estar teniendo tertulias en la Ciudad de México, pero cuando llega la caída de Díaz y lo que comentaba Eric, sucede en la dictadura de Victoriano Huerta, muchos de estas figuras van a colaborar. En este sentido, va a haber también en el exilio algunas rupturas que se van a ver en el carteo que van a sostener, por ejemplo, Carlos Pereira con Enrique Krill o el propio Limantur, criticando a los colaboradores, ¿sí? Ya después de Victoriano con Carranza, etc. Entonces, yo me quise ceñir, aunque es un poco complicado, a ubicar el trabajo de María Enriqueta solamente en el marco cronológico del porfiriato, porque realmente su vida tiene una carrera ascendente después de 1916 que llega a Madrid y en la cual el propio Carlos Pereira, en una carta que le envía a Limantur, le señala lo avergonzado que está de que su esposa sea el sostén de la familia, de que la esposa y su obra, ¿sí? La obra que yo no abordo en el texto, que son Rosas de la Infancia, esa obra en 5 volúmenes que se utilizó en un periodo muy largo, en décadas, por tirajes de miles y en todo el territorio nacional, en escuelas particulares, etc., y fue vetada durante el cardenismo. Esa obra yo nada más señalo que empieza, en el ocaso del porfiriato empiezan las pláticas de la editora de la viuda de Charles Bouret con María Enriqueta, y ella empieza a trabajar. Y entonces, en el ocaso del porfiriato 1911-1912, ya está Carlos Pereira diciéndole en una carta a Krill que su esposa ha entrado con el pie derecho con unos libritos de lectura infantil. Entonces, esos libritos de lectura infantil van a estar vigentes durante todo el siglo, casi todo el siglo XX. Van a ser libros muy didácticos que llama la atención que María Enriqueta, sin ser una pedagoga ni conocer de métodos didácticos, fue llevando los libros del primer nivel, de primaria, segundo, sexto, ya los fue llevando con diferentes grados de dificultad. Entonces, esa es una faceta de María Enriqueta como, pues, didáctica, como pedagoga, como maestra, digamos, no solamente la parte que sí hace en el porfiriato, porque María Enriqueta fue maestra de piano, ¿no? Entonces, tenemos nosotros a un personaje, mujer, que eso importa mucho para el porfiriato, ¿sí? Tenemos a una persona, mujer que además se dedica a la, a la literatura, que va a colaborar en una revista, Mujer Mexicana. Esa revista es súper importante. Yo la vi para los que escriben cuestiones de género y cuestiones del feminismo, ¿no? Pero yo no la he abordado, nada más puse a pie de página las grandes mujeres luchadoras feministas que contrario a María Enriqueta, quien caminaba con una bandera así como de muy sutil, muy femenina en términos de ser mujer, como ella dice, muy de su casa, muy devota de Dios, ¿sí? Pero con una fortaleza en su convicción de ser una poeta muy seria. Se debe de escribir un poema con la gramática en la mano, ¿no? Entonces ella, a mí me llamó mucho la atención
cómo ella se mueve en el espacio masculino de las letras y pone sus argumentos y argumenta, da sus puntos de vista. Entonces, eso me parece como que, que no la pone en el grado como lo han señalado pues gran parte de sus estudiosas, como una mujer muy sumisa y abnegada, y existe una tesis con una metodología que se llaman gynopoetics. Entonces, ahí se habla, van desglosando letra por letra, pero créanme que eso es algo, wow, es otro mundo. Entonces, yo lo leí, vi los poemas y todo, pero sin tratar de salirme de mi guión, de ir viendo, entrelazando esos nexos, esos vínculos, esas redes que va a ir María Enriqueta construyendo. Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Sí me siguen escuchando o me salí? Sí, doctora, la seguimos Yo te escuchando. sigo escuchando Ah, perfecto, bueno, Rosario. Sí, algo pasó perfecto. aquí entonces, Sí, pero bueno, tú puedes exponer porque ya no se ve, sí. Olimpia. De hecho, yo estoy exponiendo así como de forma consecutiva las diapositivas que me Ah, compartió. ok. No me dijo como un orden, pero No, pues ahí estoy está muy como bien. compartiéndolas. Muy bien. Entonces, la primera de las diapositivas, pues básicamente pongo que en este texto, pues nos referimos a la poeta María Enriqueta Camarillo y a los nexos que tuvo con estos diplomáticos porfiristas, con Balbino Dávalos y Victoriano Salado. Y lo que queremos es visibilizar su quehacer literario y valorar su aporte. Entonces, de manera general, pretendemos acercarnos a un mejor conocimiento de esta mujer que logró figurar en el mundo de las letras en México durante el porfiriato. Y en este sentido, eh, María Enriqueta, déjenme ver, eh, la siguiente diapositiva, por favor, Olimpia, después de los objetivos. En este sentido, María Enriqueta es de Veracruz, ella viene de una familia muy conservadora, sobre todo la influencia de su tío José María Roa Bárcena, de quien solamente lo menciono muy por encimita. Me hace falta a mí ahondar en su árbol genealógico e ir viendo las actividades de su tío que pudieron haber impactado o influido en que María Enriqueta se fuese por la línea de la literatura. Entonces, la cuestión familiar, ¿sí? Necesito trabajarla un poco más a través del tío y también los nexos políticos, agregarle más. Esa es la siguiente diapositiva, los nexos políticos que van a tener sobre todo Carlos Pereira con Enrique Krill, y ahí con Enrique Krill van a confluir Salado y Balbino Dávalos. En Washington, en las relaciones México-Estados Unidos, van a estar muy sincronizados, y con León de la Barra, con Limantur y por supuesto con Ignacio Mariscal y el propio Joaquín Casasus, que ya hemos visto aquí, y Porfirio Díaz, por supuesto que va a estar enterado de las actividades que hace María Enriqueta y su esposo Carlos Pereira, porque él es el que expide los nombramientos a Carlos Pereira como profesor tanto de la Escuela Nacional Preparatoria como de jurisprudencia. Entonces, aquí tenemos que de los nexos que cultiva María Enriqueta y que puse un breve muestrario en el trabajo, es con Amado Nervo, con Jesús Valenzuela, quien es un editor de revistas, ¿sí? De las revistas, sobre todo del Ateneo de la Juventud, de la revista Moderna, también con Rubén Darío, y por supuesto con los aquí aludidos, Balbino Dávalos y Salado Álvarez. María Enriqueta, como comentaba, había incursionado un poco en el Ateneo de la Juventud en 1909, pero ella va a salir de México en 1910,
va a estar de manera intermitente en Washington y en La Habana, en Cuba. Y en La Habana le va a tocar a la pareja organizar las fiestas del centenario. María Enriqueta va a aprovechar para enviar también algunos poemas que no he localizado en los periódicos de La Discusión y el Diario de la Marina. Entonces, tenemos que Victoriano Salado y Balbino Dávalos van a expresarse de una manera muy laudatoria de María Enriqueta y de su obra poética. Tenemos una diapositiva de Victoriano Salado donde, bueno, se ve parte de su gran trayectoria como miembro de la Academia de Historia, de la Academia Mexicana de la Lengua, etc., de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Sociedad Antonio Alzate. Entonces, Salado Álvarez va a estar muy cercano al círculo político, así muy, muy estrecho con Porfirio Díaz, y va a tener una amistad muy grande con Enrique Krill, va a trabajar con Enrique Krill tanto en Chihuahua como en Washington. Entonces, Enrique Krill va a ser también otro personaje que le va a brindar apoyo en el exilio a Carlos Pereira, igual que Limantur. Limantur en alguna carta le ofrece enviarle cierta cantidad y Carlos Pereira le dice que pues cualquier cantidad es buena para poder ir sobreviviendo, ¿no? Balbino Dávalos, él tiene una carrera muy importante, no solo en el mundo de la abogacía, sino como traductor. Él apoyó mucho a Ignacio Mariscal en las traducciones de los grecolatinos. Ignacio Mariscal era, ustedes lo saben, y Laura, por supuesto, él era un amante de la cultura grecolatina y un traductor de varias obras. También Joaquín Casasus y Balbino Dávalos va a estar muy cercano a ellos. Balbino Dávalos se va a ir en el último lustro del porfiriato a inicios del siglo XX, va a ir como representante de México, encargado de negocios tanto en Londres como en Portugal, y desde esos lugares le va a enviar a María Enriqueta diferentes cartas, ¿no? Diferentes cartas, poemas, se ve que se tienen mucho cariño ambas familias y realmente hay una gran cercanía con las familias Dávalos y Camarillo. Y que esa amistad se hace extensiva a a la primera esposa de Balbino. También, bueno, aquí en otra diapositiva se ve cómo María Enriqueta colabora en diferentes medios impresos que son de gran circulación y hay una en particular, una diapositiva del Mundo Ilustrado del 1 de julio de 1898, en donde Enriqueta, bueno, publica un poema muy grande, Sola, y esta cuestión de la soledad, la melancolía, la tristeza, pues va a estar muy impregnada en toda su obra poética y eso también habla mucho de cómo ella, como mujer, no va a estar atada pues ni al marido, ni a la familia. Ella se asume como una mujer que tiene que recorrer todo sola, ¿no? Entonces, sola e independiente. Y también tiene que ir ella reafirmándose como poeta mujer al señalar de manera reiterada con diferentes personas que ella entró al mundo de las letras por sus méritos, por lo que utilizó su seudónimo para que no dijeran que ella entraba por recomendación, ¿no? Entonces, hay otra diapositiva en donde en la portada se encuentra María Enriqueta, que es una edición de la revista Nosotros.
María Enriqueta también va a ser editora de revistas, va a ser traductora y lo más impresionante es que ella también va a ilustrar sus propios versos y esa producción de los versos la va a realizar en Madrid ya, pero son versos que realizó durante el Porfiriato y que fueron publicados de manera dispersa en la prensa periódica de la época, ¿no? Entonces, tenemos de sus libros de poemas el libro Rumores de mi huerto, que fue prologado por Salado Álvarez y publicado en 1908 y que contiene pues la mayoría de los versos que publicó en diferentes periódicos desde Monterrey, Guadalajara, etc., ¿no? Tenemos otra diapositiva ya de 1913, donde María Enriqueta está con Carlos Pereira y la comitiva, ¿sí? En donde pues ya parten a Europa, y aquí ya se inicia otro género en la obra literaria de María Enriqueta, que es el de la literatura de viajes o literatura de los exilios, ¿no? Porque realmente cambia la tonalidad de sus obras y va a escribir va a escribir sus testimonios de los diferentes lugares en donde estuvo en Europa y siempre con dándole un sentido literario, poético, simbólico, emotivo, muy fuerte, ¿no? Empieza también en Europa a pues escribir novelas, ya no escribe tanto poemas, va a escribir poemas cuando en Coatepec, Veracruz, la nombran hija predilecta y él ya va a escribir un poema a Coatepec, que es mi tierra, ¿no? O sea, un poema como de 2, 3 hojas, muy lindo, muy sentido, y en otra diapositiva está la reproducción del libro de 1908 por la Universidad del Instituto Veracruzano de Cultura, que es Rumores de mi huerto, y esa imagen ella la dibujó, ella la realizó, era pintora, y entonces ahí en la parte de abajo se ve su firma, María Enriqueta. Entonces, las siguientes son las rosas de la infancia, ¿sí? Son los libros tan, tan, tan bellamente ilustrados, son antologías poéticas, donde María Enriqueta va inclusive a incluir poemas de su madre, María Dolores Roa, y de su tío, ¿sí? José María Roa. Estas ya son otras de sus reediciones de sus obras. Brujas, Lisboa, Madrid es un libro de viajes, como les comentaba, y los otros son libros de aventuras. Su obra que realiza en España va a ser traducida a diferentes idiomas y va a tener pues un impacto internacional. En una diapositiva está una imagen de 2 búhos y es una ilustración realizada por María Enriqueta que está acompañando un poema que se llama Óptica. Entonces, le da un poco de centralidad a los ojos de los búhos. En la siguiente diapositiva está un recorte de periódico, Castilla y América, de una entrevista de María Enriqueta y de Carlos Pereira. Y aquí quiero hacer mención que hay muchas referencias y son recortes de periódico. Esos recortes de periódico, María Enriqueta los conservaba, los atesoraba y los tiene y están en la Casa Museo de Coatepec, la gran mayoría, y un estudiante de maestría y de doctorado, Valentín Yakovlev Baldin, él tuvo la oportunidad de ver todos los recortes de periódico que conservaba María Enriqueta. María Enriqueta conservaba
todas las opiniones y las críticas favorables y sugería cada vez que se publicaba una obra que se incorporaran esas críticas, esas opiniones que se tenían de su obra, porque ella señalaba que lo más importante para un prólogo, como lo hizo al escribirle a Salado Álvarez, es no conocer al, al autor o la autora, sino hablar de su obra. Y en este sentido, María Enriqueta va a tener una gran cantidad de materiales, de recortes, que muchas veces no se tiene la referencia completa, lo cual para uno, bueno, sí es difícil. Hay un ejemplo del estilo de poeta triste, romántica de María Enriqueta, que es el Arcón, ¿no? Un poema muy lindo y emotivo. Un mapa donde se publicaron sus obras. Las obras que se publican en América Latina, sobre todo en Argentina, van a ser gracias a la gestión de Alfonso Reyes, quien va a estar como diplomático. Y en Portugal y en Lisboa tenemos a Balbino, quien la va a poner en contacto con casas editoras de esos lugares. En Estados Unidos también va a ser publicada su obra y sobre todo pues en México. Entonces, esta obra va a ser merecedora a María Enriqueta de una gran cantidad de distinciones que son enormes. Puse una pequeña tablita. Va a ser inclusive socia correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz. Va a ser premiada en la Exposición Universal de Sevilla a la mejor obra de literatura infantil, miembro de la International Poetry Society y una gran cantidad de distinciones. Ella regresa a México en 1948, ya que Carlos Pereira, su esposo, fallece en 1942 y tienen que hacer una gran cantidad de trámites para que ella no se quería venir a México sin los restos de su esposo. Llega a México en 1948 y, por supuesto, va a Coatepec, donde la reciben con una gran cantidad de homenajes. Y no solamente homenajes, le dieron una casa en propiedad y se le gestionó una pensión para que ella tuviera una forma de vida, pues tranquila, aunque algunos autores señalan que falleció como muy pobre, ¿no? Aquí están fotografías de las escenas de su visita a Coltepec y desde luego a Carlos Pereira se le hace un homenaje en la Academia Mexicana de la Historia en 1948 y después se llevan a los restos a Coahuila y está en la Rotonda de los Hombres Ilustres de allá, ¿no? Y ya para finalizar, pues está una opinión de Gabriela Mistral, ¿sí? Quien señala, ¿no? Su gran amor que siente por el romanticismo de María Enriqueta. Por encima de su arte está su alma de mujer mexicana, su delicadeza, pudor, gracia, renunciación y conformidad. La escritora comprende perfectamente el sufrimiento porque la verdadera mujer está identificada con el dolor. Así lo señala Gabriela Mistral y con esto quiero concluir mi presentación. Muchas gracias. Ah, qué bonito, me encanta el personaje. Bueno, rápidamente, aplauso para Rosario y abrimos la ronda de comentarios, preguntas, sugerencias, todo para conversar sobre este personaje y sobre la autora que hizo este trabajo. ¿Quién dijo yo? Creo que Olimpia habría que dejar de compartir para que Sí, se pueda claro. ver. Por favor, sí. Listo. Ándele, ahora sí. Bueno, ¿quién quiere Ya comenzar? las veo, ya las veo.
Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empiezas y luego Carmen, Alicia, ok. Y luego Donají. Van entre esas tres por lo pronto. Sí. Adriana, No, pues adelante. ya, yo estaba saludando y ya me comprometiste, Laura, Ay, qué pero horror, muchas perdón. gracias. No, muchas gracias, porque andábamos ocupadas, pero resulta que el tema a mí me interesa primero porque pues es prensa, es de las mujeres pioneras en este movimiento también, y es importante, obviamente, la figura. Sin embargo, siempre está opacada por Carlos Pereira, ¿no? Siempre da como que la visión de Carlos Pereira. Entonces, a mí me gusta el trabajo, yo creo que está haciendo un buen rescate y ahora voy a hacerles una publicidad para que participen en la red de historiadores de la prensa, ¿no? En Zacatecas, que lo haremos este año, ¿sí? Entonces, ojalá que como seminario puedan hacer una mesa o a Ah, su vez, como y solos, ¿no? A propuesta individual, pero como seminario podrían hacer una mesa. Así que ahí Excelente, los veremos, Laura. excelente, muy bien, Adriana, gracias. Muchas gracias. Carmen, Alicia, entonces. Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, primero quiero comentarles que me encantó el trabajo, se me hizo muy bonito, muy interesante y es pues una visión muy completa que está dando de la época, ¿no? Que nos ayuda a entender todo el contexto cultural, económico, político, etcétera, de la época y de una mujer que sin perder sus atributos de mujer, sino demuestra su feminidad, pero a la vez incursiona en un mundo que estaba muy circunscrito nada más para los hombres. Entonces, me parece muy enriquecedor, me gusta mucho, además, como escribe Rosario, y quiero felicitarla porque amplía la visión de esta época en ese aspecto del papel de la mujer, que me parece muy relevante, especial, la manera como lo describe y cómo abarca tantos aspectos de la vida de ella, en sus relaciones sociales, en las políticas, en la cultura, cómo se preocupa por los niños de que se les eduque, de que lean. Este, Creo que es muy interesante y enriquece mucho, ¿no? Muchas gracias, Rosario. Gracias. Muy bien. Donají, gracias, Carmen, Alicia, Donají. Ay, muchas gracias, Laura. Rosario, el 8 de marzo se inauguró la Sala de la Mujer en el Palacio Nacional y está el nombre de, ¿cómo se llama? La incluyeron esa la Sala de la Mujer, ¿no? Entonces, a lo mejor sería interesante asomarse, ¿no? A la sala, no, no se llama la Sala de la Mujer, discúlpame, se llama Sala Mujeres en la Historia. La Wow. inauguró Claudia Sheinbaum ahora el 8 de marzo. Ay, qué bonito. Y nosotros, desde Memoria Histórica, pues nos pidieron asesoría para, o sea, incluir ciertas mujeres. Yo no sé quién la incluyó a ella, eso no te sabría decir, yo tengo el listado, y tengo una fotografía de ella ya grande. Mira, ¿cómo hago no sé si puedo compartir? A ver, a lo mejor rápidamente. Tengo esta foto, no sé si se está viendo o no, Laura. No, ¿No? no se ve. Bueno, está súper viejito. Entonces, Ay, es que falleció de 96 años. déjame te la mando y Laura te Ay, la puede sí, qué compartir linda, quizá por gracias. WhatsApp aquí y te digo, yo no sé cómo se llama, te digo, quién la incluyó, pero es muy interesante ver, o sea, de dónde, haz de cuenta, porque lo que nos preguntaban es, ¿quién hace falta en este listado, no? ¿Quién más? Eso por una parte. Entonces creo que sería interesante que tú, haz de cuenta, cuando dijeras, bueno, o sea, esta mujer está aquí, pero ya, o sea, estamos como viviendo otro momento, ¿no? Igualmente me parece así, pues, lo que tú estás rescatando, ¿no? Que es este asunto de esta publicación de la revista Mujer Mexicana. Creo que ahí se puede hacer mucho el énfasis de todas estas publicaciones que me impacta, ¿no? O sea, todo lo que ella publicó y creo que en sí mismas las portadas de toda su obra se puede analizar, o sea, desde la gráfica, desde, o sea, la tipografía, la moda y
de la ilustración, ¿no? O sea, como en un progreso, ¿no? O sea, creo que eso, a lo mejor digo, igual nosotros no somos, o sea, ¿cómo se llama? Ni artistas plásticos o, bueno, Ujú, historiadores del arte, pues sí, etcétera, pero creo que ahí tú podrías, o sea, no sé, ujú. se puede rescatar algo y Sí, sobre todo esto sí, que sí. dice, este dibujo de los búhos que ella hace, ¿qué nos dice sobre Ujú, esta persona, sobre sus viajes, sobre la moda en Europa? No lo sé, o ujú, sea, creo que ella pues rescata mucho, ¿no? Y no sé si ella fue igualmente lo que dices de la Casa Museo Coatepec, que están todos sus ujú. recortes, yo imagino que Sí, tú puedes sí. solicitar para ver sus intereses, ¿no? Donde ella, o sea, ¿cómo se llama? Pone la mirada de alguna Ujú, manera. No sé si tuvo hijos Carlos Pereira. Carlos Pereira, Pereira el historiador, ¿no? El de Hernán Cortés, ¿no? ¿No tuvieron hijos? ujú, ujú. Ujú, ok. No, no tuvieron. Ujú, entonces, eso también a ella le dio tiempo para hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, y ya nada más, o sea, no sé, estas son como ideas que me van surgiendo, ¿no? El hecho de que ella fuera editora, traductora, igualmente, fíjate, intenté tomar un curso que pues obviamente pagué, ya esto es un melodrama, ¿no? Pagué y nunca, o sea, entré a 2 sesiones y nunca pude entrar más, pero me parecía una cosa muy, muy interesante porque hablaban del boom latinoamericano, le llamaban las señoras del boom, ¿no? Entonces, me pareció así muy, muy padre lo que ellas y trataron de hacerlo, pues que ya no me dio la vida. Entonces, dicen, bueno, el boom latinoamericano comienza en 1963, ¿no? Entonces hablaban así de Vargas Llosa, ¿no? Que publicó La ciudad y los perros en 1962 y otros autores, Vicente Leñero, Guillermo Cabrera, etcétera. Y Ujú, entonces, al final ellas dicen, o sea, por eso me inscribí, ¿no? Y decía, y las mujeres, ¿no? O sea, y las mujeres. Y de las 2 o 3 clases que entré, ellas hablaron de otras autoras que, claro, que son mucho más jóvenes que ¿cómo se llama? María Que, Enriqueta. que María Enriqueta Camarillo, pero por ejemplo mencionan a Tita Valencia, a Josefina Vicens. Entonces están haciendo así como pues sí, ¿no? Este trabajo, ¿no? No me gusta la palabra de rescatar a las mujeres, ¿no? Porque siempre tenemos que ser rescatadas de alguna manera, no, no creo que ese sea el punto, o sea, no somos ni las damiselas, ni tampoco estas escritoras, estas personas, ¿no? Que se dedicaron pues pues a la creación literaria, artística, etcétera, más allá del género, o sea que, pero eso es Ujú, algo más mío, o sea, ujú, no me interesa hacer el énfasis en la mujer, sino en esta ujú, persona que crea, ¿no? ujú, ujú. Entonces, pues no sé si algo de lo que te digo sirve, pero quizá este boom latinoamericano, donde están ahora hablando de estas mujeres, de estas autoras que eran de Tabasco, de Colima, etcétera, ¿no? Pues no hubieran podido, ¿no? A lo mejor ser conocidas sin estas precursoras, ¿no? Sin una porfirista notable como puede ser esta María Enriqueta, sin estar a la sombra jamás de Carlos Pereira, ¿no? Entonces, yo lo dejaría, pues más bien es lo que esto tú me haces pensar con lo que nos expusiste. Muchas gracias, Dona G. Muchas gracias. ¿Alguien, alguien más? ¿A Claudia? Ok. Ahí luego Carmen. Ajá. Claudia. Ay, Javier creo que también te preparo. Ok. Claudia, Gracias, Carmen y Javier. gracias, doctora. Bueno, yo igual, antes que nada, quiero felicitar a la doctora Rosario, porque el texto de verdad que fue, bueno, a mí me encantó, fue sumamente grato de leer. Nos introdujo a esta mujer de la que yo, pues, desconocía absolutamente todo, la manera en la que la trata, la manera en que la aborda, el análisis que hace, pues me pareció un trabajo muy bien hecho. Y bueno, fuera de esto, yo tengo 3 comentarios que hacer a la doctora Rosario, que es en esta parte que usted menciona que quiere abordar sobre los nexos de María Enriqueta. Me parece que sí habría un poquito eh, que profundizar en los vínculos
bueno, usted ya lo dijo, ¿no? Los vínculos familiares, el tío, que seguramente fue el que la introdujo, pero también me parece que la mamá tuvo un papel fuerte, porque ella, bueno, María Enriqueta publica poemas de su mamá. Pues quiere decir que ella venía como esa línea del interés por la literatura, ¿no? De ese lado. Pero también la cuestión del matrimonio con Carlos Pereira. Igual cuando vi a Carlos Pereira me emocioné mucho, porque igual por ahí menciona a Manuel Calero, y resulta que estos dos señores eran íntimos amigos. Em, Carlos Pereira fue estudiante, alumno de la Escuela de Jurisprudencia, y él regresa, me parece que es de Chihuahua, ¿no? De Coahuila, de Saltillo. Ajá, exacto. Entonces él termina sus estudios de jurisprudencia y se regresa al estado a hacer carrera y hacer negocios. Y de hecho hay una carta que le voy a pasar en el archivo de Calero, donde Pereira le comenta que ya se va a casar, pero yo no sabía que era con ella. Qué bueno. Ajá, entonces se la voy a pasar. Y bueno, a lo que va todo esto es esta cuestión de este círculo tan cerrado de estos abogados políticos diplomáticos que no solamente estaban, bueno, que también estaban incursionando en la literatura, ¿no? Eh, Cuando menciona a Victoriano Salado Álvarez, que fue también un grande de la época en la literatura, que también es, como ya lo mencionó, ¿no? Un personaje que hace falta mucho estudiar y trabajar sobre él. Y claro, también a Balbino Dávalos. Bueno, eso nada más en la cuestión del matrimonio, porque aunque se va mencionando que no quiere como que reconocer que pues todo ese apoyo o ese éxito fue por parte del grupo masculino, y eso ya es algo mío, ¿eh? Ya es una cuestión mía. Ujú. Yo creo que todo este desarrollo, incluso el que las mujeres hayan destacado en estas profesiones, siempre viene porque hay el apoyo masculino detrás. Y en este caso puede ser tanto del marido como de los padres, como de las amistades. Y en la época del porfiriato, en que estos nexos familiares de matrimonio, de compadrazgo, son tan importantes, pues no debemos minimizarlos. Yo creo que sí como que hay que resaltarlos más, porque sin esos vínculos no hubieran llegado a donde llegaron. Y con esto me recuerda mucho al papel de María Asunción Sandoval, que fue la primera abogada, y de Matilde Montoya, por supuesto, la mujer, la primera médico, que en la prensa se lee que ellas tampoco dejaron al lado las actividades inherentes a la mujer, ¿no? Ellas ponían su despacho o su consultorio en la casa donde vivían y dividían sus tiempos entre la atención profesional y el dedicarse a su familia, al hogar, a la cocina, a todo lo que implicaba el cuidado de la casa. Bueno, eso con los nexos del matrimonio. Y por otro lado, aunque sí, yo sé que ya esto sería cuestión de que bien le da para otro texto, yo me quedé con ganas de saber un poquito más sobre lo que comentó Don Aji también ya, ¿no? La vinculación con el mundo de las revistas femeninas y de las literatas de su época, sus contemporáneos. Me parece que sí debió de haber tenido también un trato muy intenso con ellas. Y bueno, ya finalmente y un poquito ya con la cuestión biográfica sobre María Enriqueta, es ella que estudió, porque no recuerdo bien si lo menciona en el texto, pero bueno, ahorita comentó una que estudió pintura, o sea, sí debió de haber tenido como varios cursos, pero me parece que también habría aquí que señalar que queden bien marcados en el texto, porque eh, pues esto también ya va igual a algo más que yo vi con la cuestión esta de María Asunción Sandoval. Cuando se empieza a justificar por qué una mujer abogada en jurisprudencia, pues muchos de los profesores y de los directores de la escuela ya hablan y están reconociendo el papel, las contribuciones que las mujeres pueden hacer al desarrollo del progreso de México. Entonces creo que esto también ya es una idea que está más enraizada entre estos miembros de la élite, estos políticos, diplomáticos, literatos, y que eso es lo que les va abriendo las puertas a personajes como la que usted trabaja. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias nuevamente por compartirnos este texto también. Gracias. Muchas gracias. Amén. ¿Quieres que conteste o le damos la palabra a Javier o a alguien? Tú dime. Pues pensaba que tal vez Carmen y Javier y luego para que cerrar esa ronda, ¿no? Cerramos, ok. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Bueno, de adelante, Carmen. acuerdo.
Ok, hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues el texto me parece súper interesante y creo que una de las cosas más lindas del texto es que nos da elementos para ver cosas que son como menos obvias, ¿no? Porque como comentaba Claudia, pues una mujer sin el apoyo de toda esta red de varones, pues difícilmente hubiera tenido esa visibilidad. Sin embargo, creo que el texto también nos muestra de alguna manera, quizá no tan explícitamente como estas redes de varones, pero también nos muestra que hay unas redes de mujeres que también son una red que están ahí apoyando. Entonces, mujeres que además tienen nombres propios, ¿no? O sea, siempre hablamos de la esposa de, la hermana de, etcétera, pero pues que terminan siendo Guadalupe y Dolores Ramos Pedruesa, que termina siendo Jovita Maya, que termina siendo incluso al mismo Carlos Pereira, pues también hay una amistad femenina, que es la hermana, que de alguna manera también ahí la conecta, ¿no? Entonces ella está como en este mundo. Entonces creo que también, pues bueno, hay redes femeninas que también se van tejiendo porque muchas de estas amistades, pues finalmente es más por las redes femeninas que de alguna manera se van tejiendo. También, por ejemplo, está este tema como de las preocupaciones meramente femeninas, que me llamaron mucho la atención, y es como esta necesidad de demostrar que su trabajo tiene valía, ¿no? Que es algo que difícilmente vemos en un hombre, o sea, un hombre publica y ya, pero ella tiene como esa necesidad de aprobación y demostrar que es bueno, porque un hombre puede nacer en cuna de oro y no siente esa necesidad de decir, es que tengo que demostrar que mi trabajo vale, ¿no? No es solo como un tema de favoritismo, sino es un tema también, pues, finalmente de género, ¿no? Y que lo vemos hasta hoy en día. Muchas veces sucede que llega una mujer a un espacio dominado por varones, así sea la árbitro de un partido de fútbol, tiene que demostrar con creces que es mejor que cualquier varón para tener el derecho de estar ahí, por ejemplo. Entonces, son como esas preocupaciones, digámoslo así, femeninas que nos muestra el texto. También esta cuestión de que tiene que cumplir los roles de mujer. Y hay una cita que me pareció súper interesante porque es como cierta ambivalencia donde ella quiere demostrar que es muy buena, que tiene méritos propios, pero había otra cita donde ella dice como que a lo mejor no es tan inteligente, ¿no? Entonces es como una ambivalencia, como si se estuviera graduando, ¿no? O sea, una mujer no puede ser supremamente inteligente, pero una mujer tampoco, o sea, para poder publicar tiene que ser suficientemente inteligente. Entonces pareciera que es así como esos dilemas que vemos en este personaje, y creo que es muy interesante porque finalmente creo que no solo habla de María Enriqueta en particular, sino de este contexto de cómo son percibidas las mujeres, ¿no? Como que por una parte sí es intelectual y quiere mostrarse como intelectual, pero al mismo tiempo es la mujer que modesta, que no descuide el hogar, que no es frívola, etcétera. Entonces es como cierta posición ambivalente, digamos, frente al tema intelectual, que es algo que no creo que tampoco veamos, por ejemplo, en los varones intelectuales, que son directamente intelectuales y ya, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención porque son temas que no son, digamos, como tan, que están ahí presentes en el texto, ¿no? Y, bueno, finalmente también hay otra cosa que... Claro, María Enriqueta fue como una mujer de su época, de su tiempo, sus preocupaciones, sus temas, etcétera. Pero estos textos de Rosas de la Infancia pues, tienen como toda esta carga, toda esta tradición, pero fue un texto que se siguió apoyando después de la revolución, ya hasta los 20, Vasconcelos, con este gran impulso en la SEP, etcétera, retoman estos textos porque se consideran adecuados para la infancia en esa época. O sea, alguien podría decir, bueno, son textos como de otra época, pues no, eran textos que finalmente creo que ahí también podemos ver estos temas de cómo estos personajes que muchas veces encontramos en el porfiriato con este, digamos,
no sé cómo expresarlo mejor, tufo de antiguo régimen, de haber estado con Porfirio Díaz e incluso con Huerta, etcétera, y se van de alguna manera acomodando a las nuevas circunstancias, y estos textos que había escrito y que seguía escribiendo, pues son textos que van muy bien y muy acorde a los objetivos de una SEP, digamos, ya revolucionaria, digámoslo así. Entonces, pues me parece también como interesante ver como esta trayectoria y finalmente que hay cambios que obviamente trajo la revolución, pero también hay permanencias, ¿no? Y hay cosas que seguían gustando de este personaje y eso era por algo, ¿no? Sus letras, pues ya vemos en el texto, queda muy claro pues la calidad que tienen, pero también pues los contenidos mismos que siguen siendo como estas cuestiones, pues es un texto muy interesante que me gustaría leer, qué era esto de Rosas de la Infancia. Me queda mucho la curiosidad, pero entonces, ¿por qué sigue siendo un texto que se sigue considerando como adecuado, ¿no? No creo que haya sido particularmente distinto de este contexto en el que ella estaba escribiendo. Entonces, bueno, es un texto que me parece que rescata estas cosas como muy lindas y que van no solo hablar de María Enriqueta, sino que nos habla también de un contexto y de unas relaciones de género que son, digamos, en este contexto más intelectual. Gracias. Muy bien, Carmen. Bueno, Luz Javier, y luego ya le damos la palabra a Rosario, porque sí tiene muchas cosas que contarnos. Gracias, doctora. Adelante, Luz Javier. Pues nada, sumarme a las felicitaciones a la doctora Rosario por su trabajo y exposición. Me parece un texto muy ameno y claro. Es un texto revitalizante, ya que nos ofrece una perspectiva más nítida del contexto porfiriano, donde no todo se trató del asunto del régimen político, ¿no? Me pareció un tanto interesante esta parte como si fuera un detrás de cámaras del régimen, es decir, mientras que pasaba en dicho periodo en el círculo intelectual cercano a los connotados porfiristas, ¿no? Esta parte es sumamente interesante porque conecta con muchas personalidades del porfiriato muy relevantes. Y por otra parte, la doctora Rosario fue muy oportuna en sus llamados a pie de página, que uno iba leyendo en el texto muy entretenidamente y de repente había cosas que tenías o te preguntabas y rápidamente casi las contestaba a pie de página muy pues adecuadamente, y que lo hace complementar sustancialmente la narrativa, que se ilustra muy bien, cuestiones que requieren ampliarse y sobre todo me pareció muy bien el hecho como la lectora de un personajazo, cómo se mantiene en su guión y no se descarrila y mantiene una secuencia de principio a fin y le saca el máximo provecho, ¿no? Y por otra parte, otra cualidad del texto es la puesta en relieve de los múltiples vínculos sociales que tuvo el personaje que desarrolló y me parece que es un trato muy adecuado del personaje en el cual podemos ver sus distintas aristas y fases a lo largo de su vida como escritora. Y sobre todo, pues porque es un personaje que casi tuvo una vida de 100 años, ¿no? Muy longevo. Eh, varias de las cosas que me llamaron la atención ya han sido comentadas para no ser tan redundante. Me di la tarea de buscar por ahí en la delegación mexicana de 1900, la que participó en la Exposición Universal en París, para ver si encontraba por ahí la participación de Pereira en este caso, de María Enriqueta. Sin embargo, no encontré algún rastro de ellos, porque sí hay algunas señoras, señoritas que participan en esas misiones, pero un tanto, como lo comentaba anteriormente Carmen, como un papel de la mujer, pero en segundo plano, como acompañantes o un perfil más bajo, ¿no? Entonces, es un proceso que también nos sirve para rescatar esta parte de la historia de la mujer, ¿no? En la época del Porfiriato. Y uno de los aspectos que también me llamó la atención fue una coyuntura que me parece interesante e importante, es que nos explicara, doctora, un poco más, si bien lo apunta en su texto, pero que nos dijera en qué momento o puntualizar un poco más por qué deja el seudónimo de Iván
Mussorgsky, y luego ya sale públicamente como el de María Enriqueta, ¿no? O sea, por decir públicamente, porque ya se sabía que era ella, pero ya como autora, o sea, veo yo que es como una cierta emancipación de esta mujer, ¿no? En el hecho de ser como autora. Estaría genial que nos ahondara un poquito más en ese respecto, y reitero mis felicitaciones. Fue un texto que me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, sí, les agradezco los comentarios. Me parece que sí es muy importante lo que señalaba Claudia sobre incidir más en los vínculos familiares, ¿sí? Porque desde luego sí hago énfasis en sus nexos y el apoyo masculino que tuvo, pero hace falta darle más vida y darle entrada a sus personajes de su familia, como fue la gran influencia que tuvo su madre y también el tío, ¿no? Y cómo era la vida de María Enriqueta en su entorno familiar y también en su entorno socioeconómico. Me parece que eso iría completando este rompecabezas, ¿no? También lo que señalaba y lo mencionó Don Ají sobre la cuestión del mundo de las revistas femeninas. Y porque ya había ya una serie de publicaciones periódicas de mujeres, y en dos de ellas María Enriqueta va a participar como editora. Entonces me parece que sí se amerita pues elaborar un apartado sobre las revistas femeninas, darles un poco el contexto, ver su configuración, sus contenidos, los temas, esas preocupaciones de las que nos hablaba Carmen Zavala, ¿no? Que esos roles de mujeres, cómo los dilemas que están enfrentando, cómo se ven en sus propias publicaciones. Entonces, en este sentido, sí es como muy evidente la necesidad que tiene la mujer de aprobarse, de reafirmarse que puede, ¿no? Que tienen una capacidad intelectual. Y es que en el mundo de la ciencia, y Javier lo sabe, pues predomina la cuestión del darwinismo social, eso de ver al hombre, el desarrollo humano y sobre todo a la mujer como que tiene de manera organicista en cuestiones hasta frenológicas, de que el cerebro de la mujer tiene menor peso que el del hombre, etc. Entonces, ellas están imbuidas en estas corrientes darwinistas, en donde pues quieren cumplir un rol, quieren destacar, pero no quieren como hacerlo de una manera tan disruptiva, ¿no? Pudiera ser. Quizá ya avanzando en la investigación y encontrándome con más fuentes puede ir cambiando las hipótesis y las preguntas que ahora me he planteado. Por otra parte, María Enriqueta sí estudió en el Conservatorio Nacional de Música, y cuando ella estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música, conoció a Carlos Pereira, ¿sí? Entonces, lógicamente, por ser miembro de una familia conservadora, María Enriqueta pues no podía estar a solas ni nada, y su relación era más epistolar, más de recados, ¿sí? Con Carlos Pereira, y la cuestión de la foto dedicada a María Enriqueta se la dio a la hermana para que a la vez se le hiciera llegar a María Enriqueta. Y María Enriqueta le declaraba en versos, pues, sus sentires, ¿no? Y todo. Entonces eran las formas cotidianas de relacionarse entre amigos o posibles enamorados, ¿no? Entonces, me parece que sí es importante ir viendo, ¿no? Este rol de las mujeres y ver cómo la mujer ya en este periodo tiene pues un gran protagonismo
en el ámbito del magisterio y en el ámbito de los medios impresos. Y María Enriqueta, desde mi perspectiva, ella va a tener el gran mérito de sus libros, de sus novelas, de sus cuentos, de que va a echar mano de la literatura universal, va a ser un contenido muy moralizante, va a predicar siempre que la persona debe ser honrada, honesta, respetuosa, trabajadora, etc. Y en sus libros va a incluir poemas porque son antologías, va a incluir a Rubén Darío, a José Martí, va a incluir fábulas, etc. Entonces, son libros, digamos, como muy apreciados en el ámbito de las escuelas ya en el siglo XX, muy avanzado, ya en la década de los 50, 60, sobre todo en los colegios católicos particulares, se van a seguir llevando los textos de Rosas de la Infancia, ¿no? Entonces los vamos a encontrar hasta ya la década de los 60 todavía siendo usados. Y hay una estudiosa sobre los libros de textos en las escuelas elementales que dice, ¿no? Que esos textos de María Enriqueta fueron prohibidos durante el cardenismo. Y entonces hace ella un recuento muy interesante de que María Enriqueta, como vivía en España, utilizaba hispanismos. Oh, vos queréis o sabréis que, entonces ella hace alusión a modismos españoles y eso no les parecía adecuado, sobre todo durante la época de la educación socialista, ¿no? De que había que honrar al trabajo, al campesino, y que los personajes de María Enriqueta eran niños que pertenecían a familias bien, a familias de la clase media, que eran bien alimentados, etc. Y no, ahora se tenía que hablar de los campesinos, de los obreros, y en ese sentido, durante el cardenismo y durante el tiempo que duró la educación socialista, fueron vetados estos textos. Sin embargo, ya sabemos que las escuelas particulares siguieron utilizando el libro de Las Rosas de la Infancia. Entonces, me parece que sí es muy importante los nexos familiares y el apoyo de estos diplomáticos, pero también del esposo. María Enriqueta, en su autobiografía, eh, ella se deslinda del esposo y se trata de reafirmar, otra vez reafirmándose, ¿no? La autobiografía la va a hacer en la década de los 30, ella ya bastante grandecita, pasada de 50 años, y todavía está reafirmándose como poeta, como mujer poeta, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver en la pregunta de Luz Javier, ¿en qué momento deja lo del seudónimo? Lo del seudónimo solamente lo va a usar en dos ocasiones, porque ella va a someter sus dos versos, el primer verso, el poema Hastío, eh, al periódico El Universal, a la sección dominical. Y era una sección donde publicaban los poetas amateurs. Y cada poema era destrozado y se burlaban, se mofaban, etc. Entonces, ella envió, pero primero le dio a leer pues a un gran literato, a José Peón del Valle, que es hijo, y en el texto tengo que corregirlo, que es hijo de José Peón Contreras, el del Teatro de Mérida, ¿sí? Entonces, José Peón del Valle leyó el poema y le dijo que reunía las cualidades y que lo enviara a publicarse. Y María Enriqueta lo firmó con el seudónimo de Iván Moscowski. Ella, como para no exponerse,
ni a la estigmatización de ser mujer, ni por su pertenencia, porque ella conocía a los directores de los periódicos, ella, bueno, tenía relaciones con directores, el mismo Carlos Pereira también fue director de algunos revistas. Y ella prefirió usar el seudónimo, como lo dice allí mismo en el texto, para saber si lo que ella escribía valía de algo, para saber si era literatura la que ella escribía, ¿no? Como vio que recibió aplausos y fue muy bien, generó buena respuesta, a la siguiente semana volvió a publicar con ese seudónimo y posteriormente ya no lo va a usar. Va a ser en 1894, 1895, ¿sí? Y mal no recuerdo, que ella solamente en 2 versos va a usar ese seudónimo, lo cual nos habla de esa ambigüedad de la que también Carmen Zavala nos señalaba del rol de la mujer, ¿no? Si publico, ¿cómo me va a ir, ¿no? Entonces, gracias por los comentarios, Laura. No sé si haya sido suficiente. Ajá. No, muy bien. Pues falto yo. Me estoy Bueno, reservando para el último lugar. No, estoy muy contenta. La verdad es que me gustó mucho conocer este personaje que en mi vida había oído hablar de ella. Y efectivamente es una situación que sigue llamándome la atención, a pesar de que ya hemos oído los comentarios que dónde están las mujeres y que no les ponemos atención. Pero la verdad es que al estar estudiando los personajes en muchas ocasiones, no se nos ocurre pensar quiénes vivieron con ellos, cómo lograron hacer una pareja que fuera funcional para ciertas actividades. Realmente a mí me llamó la atención esta posibilidad del trabajo en conjunto, viendo a Matías Romero y a la esposa, ¿no? Y creo que esto está funcionando pues en muchas parejas, lo que nos llevaría como a replantear digamos, nuestras creencias acerca de ciertos periodos, ¿no? Efectivamente, en el caso de María Enriqueta, pues es una mujer de su época, responde a su contexto, pero es una mujer inteligente, una mujer culta, una mujer que tiene una capacidad de diálogo con un filósofo, con un historiador, con un hombre pensante como Pereira, con todos los conservadores que pudieran ser, etcétera. No estamos hablando de ideologías o de tendencias, sino de la capacidad intelectual y que seguramente no había esta discusión, digamos, a nivel personal o en el grupo, a lo mejor, no hay esta discusión de, ay, es una mujer y nos burlamos de ella y todo. Seguramente el trato es distinto y nosotros estamos porque existe el machismo, porque existen todas las tradiciones, porque las hemos vivido, las hemos sufrido y padecido. Sabemos que existen, pero seguramente tendríamos que ver con ciertos matices a este tipo de grupos, ¿no? Porque finalmente estamos viendo que son mujeres que tienen pues una incidencia pues, en la vida política, cultural de la época. Y a mí sí me gustó mucho como verla en las imágenes, me parece que es una mujer que tiene mucha personalidad, las imágenes la muestran como una mujer de mucha personalidad, pero sí me quedé con ganas todavía de saber más de ella. No sé si la autobiografía permite trabajar más eso y ver cómo ella o pudo colaborar en esta parte diplomática, en esta parte de las relaciones. Lo que vemos ahorita sí son las relaciones que ella, desde su perspectiva o desde su situación como intelectual, establece con otros intelectuales, ¿no? Pero en el mundo diplomático, que es así como que el tema que nos anda rondando también y que creo que ella lo cumple, justamente por esta actividad intelectual, no, todavía no
pues me quedé con esa curiosidad, ¿no? No sé qué más puedes tú avanzar con eso, si te llama la atención, si crees que vale la pena, ¿no? Y no sé, aquí, aunque hay estos comentarios de Pereira en el reconocimiento a la labor de ella, al papel protagónico, incluso cuando dice, me siento avergonzado porque ella es la que mantiene el hogar, etcétera. Sí creo que a lo mejor esta necesidad de ella de estarse reafirmando es como, pues sí, seguir dejando en claro que lo que ella es producto de lo que ella hace, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Lucrecia Allen, la esposa de Matías Romero, mi perspectiva, que no sé si será la que tenga Matías Romero, ¿verdad? Pero mi perspectiva es que Matías Romero sí hizo mucho por crear esta imagen de ella. Es decir, Lucrecia Allen es una mujer que busca participar en el medio social de Washington de su época, logra tener este papel protagónico en la cuestión de la diplomacia informal, digamos, de la diplomacia suave, pero siento que o sea, que ahí el trabajo era muy parejo con Matías Romero, en el sentido de que Matías Romero le reconocía esto y la impulsaba, ¿no? Porque toda esta campaña en la prensa, por ejemplo, es, creo, una estrategia de Matías Romero, no de Lucrecia Allen, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé cómo puede estar la relación, pero estoy muy de acuerdo en que estas mujeres que sobresalen por sus propios méritos, pero también porque su contexto, incluida y sobre todo esta relación con los hombres o con el ámbito masculino que las rodea, las ayuda a poder catapultarse bien, ¿no? No porque tengan menos condiciones, sino porque el contexto lo ameritaba así, no había otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces sí creo que este personaje que tú descubriste, te encontraste, está súper interesante y da para muchas cosas, ¿no? O sea, creo que va a poder abrir como ventanas a estas formas de diplomacia formal, informal, suave, dura, en fin, ¿no? Que creo que está muy, muy, muy padre. Así que muchas felicidades. Muchas gracias, Laura. Sí, yo considero que ese es otro tema, aparte de lo de las revistas femeninas, sí me gustaría buscar materiales que me ubiquen a María Enriqueta en La Habana, interactuando con el esposo como enviado diplomático en Cuba y encargado de realizar las fiestas del centenario, ir viendo cómo se movió María Enriqueta en La Habana. Y hay que recordar que las misiones de Carlos Pereira, diplomáticamente hablando, fueron siempre por meses. Lo trajeron de un lado a otro, que vaya y supla a Godoy, a La Habana, que vaya y supla a De la Barra, a Washington, que vaya y apoye. Entonces lo traen así como muy circular, muy como para ir de suplente o de apagar fuegos, como lo enviaron de último minuto a Washington, que se quedó en Nueva York, y desde Nueva York está con María Enriqueta, y María Enriqueta tiene ciertas impresiones de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso también tendría yo que articularlo y poner otro apartado de sus misiones diplomáticas y también en Bélgica, porque Carlos Pereira fue enviado como representante a una convención de La Haya. Entonces, esa ya sería como la parte final con la que yo concluiría el trabajo de María Enriqueta, pero la verdad yo me he quedado embelesada leyendo sus poemas y digo, ay no, tengo que regresar a indicar el rol de la mujer y su contexto y todo, pero sí ha sido para mí fue un descubrimiento maravilloso, ¿no? Entonces, Sí, padrísimo, sí, estoy muy, muy contenta con el personaje
y pues los comentarios que me han realizado creo que pueden ayudarme a ir redondeando, pues varias de las actividades que María Enriqueta, en las que María Enriqueta incidió, ¿no? Entonces, bueno, muchas Oigan, gracias. y para cerrar esta sesión del seminario, no físicamente, sino para completar, perdón, para Sí. completar esta sesión del seminario, está el personaje de María Enriqueta y el fondo, la música de la trova yucateca. No sé Ay, si qué bonito. alcanza a percibir ahí, pero Sí. también muy poética. Ay, qué bonito. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. Ah, don Ají, a ver. Yo siempre, Laurita, ya lo sabes, ¿no? En principio, escuchar a Carmen Zavala, no la conozco, no recuerdo, Carmen, si hemos coincidido alguna vez en los seminarios o algo, no, bueno, cuando alguna vez he estado por aquí, me encanta, fascinante escuchar todo lo que dijiste tú respecto a las relaciones de género, quizá es así este asunto de querer negar esto, o sea, aunque es, como de, no es el momento de hacerlo, sino al contrario, ¿no? O sea, girar como este reflector a estas relaciones de género que tú mencionaste me parece fascinante, sobre todo ver pues no estoy joveneando a nadie, pero la juventud, etcétera, y también pues el hecho, Laura, de estar lejos de la academia, ya uno se vuelve así como, ¿qué pasa aquí? Bueno, entonces es fantástico, Carmen, todo. Igualmente, lo que comentó Javier Zaragoza me parece muy prudente. Y pues obviamente, Rosario, pues digo, felicitarte ya es como ¿cómo se dice? Ya es tácito, ¿no? Por eso quizá no lo dije al comienzo. En la bibliografía, bueno, en tus fuentes, no sé, supongo, yo ya la verdad no ando un poco perdida, pero tengo este libro de Mila Davasant, que es el de la biografía. El de Supongo que lo han reeducación. consultado todos, porque Sí, pues, sí, no, que no, todos. ¿verdad? Es un Obviamente. clásico, sí. Es un clásico, y luego yo siempre, bueno, insisto mucho en todo, siempre pues como en este marco No, teórico que de sí. dónde nos vamos Ujú. a sujetar, ¿no? Y lo que se ha hablado, y sobre todo el asunto de género, pues por supuesto, o sea, yo que así, bueno, amo, ¿no? A Susan Sontag, decirte que ella tiene un ensayo preciosísimo que se llama Una fotografía no es una opinión. Es uno de los ensayos más increíbles bueno, de ella todo es increíble, pero justamente de lo que ella habla es de un libro, ¿no? De fotografías, que fuera un libro de fotografías de gente, ¿no? Porque no recuerdo bien si ella la invitaron a presentar un libro de fotografías de mujeres en la historia o las mujeres no sé qué, ¿no? Entonces ella decía, ¿no? O sea, ¿cómo podría haber, que es un poco lo que decía Carmen, ¿no? ¿Cómo podría haber un interés en reivindicar un libro de fotografías sobre hombres? O que un hombre, ¿no? Es granjero, o que un hombre es astronauta, etcétera. Eso no existe, no hay tal, no hay ninguna necesidad, ¿no? Entonces, aquí, o sea, esto lo recuerdo también porque yo digo, bueno, a ver, en este texto que tú vas a terminar, ¿no? Que vas a pulir, hay muchísimo, o sea, podría ser, y también les juro por Dios, no es así de te copio yo también, pero sí dije, no comenté sobre este libro de las rosas, ¿cómo se llama? Las rosas de la infancia, que igual, bueno, increíble, pero es esto, ¿no? O sea, tiene que en el texto, en los ensayos, o sea, siempre regir un interés por el tema. ¿Cuál es el tema? ¿No? O sea, podría ser este periplo, lo que tú dices, ¿no? O sea, ver qué hizo ella en Cuba, en aquí, o sea, como todos estos lugares, puede ser, o sea, ella es el eje de Ella todo se lo que elige. se podría, o sea, bueno, podría escribir mil cosas, ¿no? O sea, sobre la historia diplomática, sobre la geografía, sobre la moda, lo que recoge Laura Muñoz de la fotografía, ¿no? O sea, simplemente todas estas fotografías, ¿qué te van diciendo? ¿Cuáles son los personajes de quienes está rodeada ella, ¿no? O ellos, ¿no? La rodean a ella, en fin, no sé, entonces, pues esto era lo único que quería decir y pues obviamente agradecerles que de todas maneras me invitan, ¿no? Ay, siempre, Seminario. dona Gil. Siempre eres bienvenida. Gracias. Y pues No, Laura, muchas gracias, gracias por los Claudia Ortiz. comentarios. Me da gusto ver a Gabriel Macías, a lo mejor no se acuerda de mí, pero me acuerdo de él. Y pues nada, espero algún día volver, Laurita, y publicar algo
pues ya sabes, de mis intereses. Sí, nos Pero dará mucho gusto, felicidades dona a Aquí. Carmen y a Javier, increíbles. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Más comentarios? Rosario, Pues, No, por mí Gabriel, no, nada. adelante. bueno, don Ají, pues gracias. Yo también me acuerdo de los ¿Me acuerdo? de aquellos tiempos cuando comenzaban las reuniones de la MEC. Así es, Gabriel, qué gusto me da verlo, verte. Ah, bueno, pues nomás una pregunta así rápido para ya no alargar tanto. Pues sí, un personaje totalmente desconocido, ¿no? Este, pero sí me gustaría, se hizo mucho hincapié en la obra de la literatura y todo lo que estuvo haciendo en sus viajes y todo eso, pero sí me gustaría saber si Enriqueta tuvo alguna posición política frente a todos esos tiempos tan convulsos que le tocó vivir, la transición del porfiriato a la revolución y su marido metido en la política como funcionario. Entonces, ella, sí, no sé, me da curiosidad saber si tuvo alguna posición política en este merequetengue de la revolución y todos esos tiempos convulsos que hubo en esa época. Sí, desde luego, María Enriqueta y su esposo son conservadores, plenamente porfiristas. De hecho, cuando sale del exilio Porfirio Díaz, es recibido en Europa por Balbino Dávalos, ¿sí? Entonces, Balbino les comenta al matrimonio cómo recibió y fue el anfitrión de don Porfirio, y a su vez, Carlos Pereira y María Enriqueta señalan que lo que se avecina para México es el precipicio. Para ellos, ya ahí existe en el fondo Carso, el de Historia de México, que antes era Condumex, ¿sí? Es, en ese existe un fondo especial, sobre todo de Carlos Pereira, y su correspondencia, en donde realmente tienen un posicionamiento antimaderista, pero muy recalcitrante. Una cuestión como que estaba demasiado enfurecido el matrimonio por la llegada de Madero. Y antes de la llegada de Madero, durante el interinato de León de la Barra, Carlos Pereira le escribe a Limantur y le dice que era increíble que como a él, cuando estaba en Washington, le decían, tírenle, péguele duro a esos maderistas, déles con todo a los maderistas, y ahora están colaborando con ellos, ¿no? Veía a, Carlos Pereira veía a Madero como una persona sumamente incapaz de poder regir los destinos de la nación, y realmente tiene unos juicios así sumarios, porque Carlos Pereira era un polemista, una persona con una pluma incendiaria que que polemizó con Bulnes. Entonces imaginen lo que fue Bulnes y sus escritos incendiarios. Y entonces, solamente en algunas cartas, María Enriqueta señala con mucha tristeza cómo está obligada a vivir en el exilio, y cómo ve que en el país como que no hay remedio, como que no hay esperanza. Ella ve la llegada, y Carlos Pereira, por supuesto, la llegada de Madero como muy nefasta para el país, muy dañina, pero luego el acabose fue cuando llega a Venustiano Carranza. En el ínterin con Victoriano Huerta, Carlos Pereira va a colaborar 3 meses bajo la tutela de León de la Barra, y va a estar también Carlos Pereira, muy crítico de Victoriano Huerta.
lo va a llamar un beodo en las cartas, un beodo, alguien que, no, que se le está yendo el país de las manos, alguien que no tiene ni la menor idea de cómo gobernar al país. Entonces, en sus cartas escribe más las cuestiones inmorales y los vicios que tiene Victoriano Huerta. Pero él solicita ser enviado a Bélgica y es enviado en 1913 y ya para no regresar. Para ellos, ver a México después con Venustiano Carranza era como algo también muy terrible, porque Carlos Pereira fue y conocía de cerca a Carranza por ser ambos de Coahuila. Entonces, ahí hay como un debate entre que Venustiano Carranza le pidió que se quedara y Pereira le aventó las llaves de la embajada y dijo, yo con este no sirvo, ¿no? Entonces, tenía convicciones políticas muy fuertes y prefirió irse pues al desempleo, y en ese sentido él veía la Constitución después de 1917 como una gran calamidad, como una cosa monstruosa que no iba a guiar a México por buen destino y que entonces pues no iba a regresar a México, ¿no? Entonces lo de ellos fue un autoexilio, porque veían a la facción revolucionaria como impresentables, algo muy sanguinario, y esa opinión de sanguinarios, bárbaros, salvajes, también la va a tener durante la Guerra Civil Española contra el grupo de los rojos, ¿no? Entonces, va a ser Carlos Pereira un, digamos, afecto al régimen de Franco. Franco lo va a condecorar, lo va a apoyar. Entonces, Carlos Pereira se va a volver todavía más conservador, más prohispanista, y casi toda su obra, si vemos a pie de página los títulos que puse, se refieren a temas de España en América. Se convierte en un gran hispanista y va a ver mal, ¿sí?, a las fuerzas revolucionarias antifranquistas. Después también va a tener algunos comentarios pro Alemania durante la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras. Entonces vemos a un personaje ya que se va a ir cerrando más y siendo mucho más conservador. Hay en entrevistas que les hacen que dicen que Carlos Pereira que vive ya sus últimos años con muchos escapularios y así como si fuera un monje, ¿no? O sea, y muy dado al rezo y a la oración y muy dotado de un conservadurismo muy fuerte. Esa es otra parte que también queda por estudiar, ¿no? Entonces, realmente yo me he encontrado con un mundo y es fabuloso, o sea, y me quiero clavar en ver la relación que tuvo con Victoriano Huerta, cómo actuó y todo eso, pero entonces dejo de lado a María Enriqueta. Entonces, yo voy dejando ahí mis documentos de archivo, mis correspondencias y todas en carpetas para investigaciones posteriores, a ver si me alcanza la vida. Yo nada más una cosa rapidísimo, te lo juro, Rosario, Gabriel Macías, nada más. Esto que dices que le pasó al final, igual le pasó a Paul Valéry, igual le pasó a Vasconcelos, eso tiene un nombre, pero luego te digo bien cómo se llama. Es una cosa increíble, así, increíble, ¿no? Sí, y sí, bueno, luego le mando a Laura o le pido tu número. Sí, claro que sí. Gracias, Donají. Gracias, Gabriel. Laura, yo creo que tienes apagado el micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya. Este micrófono no me quiere dejar hablar, ¿eh? Sí, Qué barbaridad. Sí. Ok, bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Rosario.
Ujú. No, ya no, simplemente, como les comentaba, es un trabajo en proceso. Cada vez que avanzo me encuentro nuevas sorpresas, nuevas betas y bueno, por eso me costaba tanto trabajo enviárselos porque le falta aquí, le falta allá y bueno, No, ahí no, voy, pues ahí voy con mucho gusto. no, la verdad es que ha sido un personaje maravilloso. Creo que te encontraste algo distinto, pero además creo que eso no lo dije y creo que fue una de las cosas que más me gustó de leer el texto, es que estás incursionando en una línea que es como que no es que no sea seria. Lo que pasa es que la otra es como muy formal y muy, La diplomacia. muy acartonada la geopolítica y demás, y ahora está en una parte muy bonita que no deja de estar en ese contexto, ¿no? Que eso es lo que resulta muy interesante, cómo conviven esos mundos de intereses duros con estas manifestaciones de la cultura y de cómo llevar a cabo esos intereses duros a través de estas manifestaciones, ¿no? Y bueno, todavía no sabemos si María Enriqueta él entró mucho a la diplomacia, pero seguramente toda esa observación que ella hizo fue útil al dejarla escrita y al comentarla con el marido y con su círculo, sí seguramente fue útil para las estrategias que se siguieron en esos años, ¿no? Y bueno, por lo menos para ellos sí fueron determinante y terminaron donde terminaron. Pero muy bien, me encantó. Entonces, Muchas gracias a todos. bueno, pues entonces, si no hay más comentarios, cerramos aquí el seminario. Los esperamos la próxima sesión con nuevos temas.